Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio al texto número 4, ¿sí? Que es de Vaquero Ricardo, de sujetos y aprendizaje, ¿sí? Acá obviamente me guié en cuanto a la guía del que te dio el profe en su momento, que hay unas preguntas claves en cuanto a la educabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Vaquero justamente habla de los sujetos y aprendizaje, pero haciendo referencia a la educabilidad, ¿sí? ¿Qué es la educabilidad? Que puede ser una pregunta que te lo hagan. Eh, Vos tenés que saber que educabilidad, ¿sí? Siempre siguiendo la idea de Vaquero, va a ser la capacidad de los seres humanos para ser educados, ¿sí? Vos siempre educabilidad es la educación que tiene el sujeto, ¿no? Es decir, su potencialidad, ¿no? De aprender, ¿sí? Obviamente, esta idea de educabilidad fue abordada, ¿sí? Históricamente en la pedagogía y en particular con el filósofo Herbart, que lo menciona Vaquero en cuanto a cómo surgió, desde cuándo surgió, ¿no? Obviamente esta educabilidad, ¿sí? Siguiendo las ideas Herbart y el planteamiento de Vaquero, implica que la naturaleza humana es incompleta y abierta a cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente siempre se va modificando, obviamente que eh, con lo que constrata, ¿sí? Con visiones fijas como las que piensa el ser humano, como lo que se puede condicionar o no. O sea, tiene que ver todo lo que tenga que sumar y relacionarse con el sujeto, ¿sí? En este caso con contexto de educación. Obviamente, Herbart es un filósofo, ¿no? Que propone esta educabilidad, pero también para poder insertarse en este tema, Vaquero también retoma a Comenius, ¿sí? Comenius, seguro que lo escuchaste alguna vez, es el creador de la didáctica magna, que justamente aboga por una idea pansófica o pansófico, donde él proponía que la enseñanza tenía que ser universal, permitiendo que todos puedan aprender, todos dependiendo, no importa nada, todos tenían que aprender, ¿sí? Obviamente se introduce esta idea porque a Vaquero le parece muy interesante eh, y justamente siguiendo con esta idea de Comenius, va a sostener que la educación tiene que ser accesible para todos independientemente del origen o de las capacidades, ¿sí? Obviamente esto es como una introducción en cuanto a no. Herbart, la educabilidad, la definición, y Comenius, la idea que tiene en cuanto a que todos puedan acceder a la educación, ¿sí? Entonces, el texto, precisamente este capítulo, nos va a permitir comprender, ¿sí? Que a diferencia de una visión que considera la educabilidad como un proceso de adiestramiento o de perfeccionamiento, se propone la educabilidad como una potencialidad inherente, ¿sí? O sea, lo que hace Vaquero es poder romper con esa definición o cómo entiende la mayoría de la sociedad. Entonces, justamente quiere romper con eso y proponer la educabilidad como o reflejando una potencialidad inherente, ¿no? Eh, y trabajar en eso, ¿sí? Entonces, este tema va a sugerir, en lugar de intentar ajustar a las personas a un ideal preestablecido, en decir, bueno, si haces las tareas o si haces la prueba, probás y pasás de año, y si no, listo, quedás afuera, eh, sino que más bien va a decir, ¿por qué no reconocemos esa capacidad que tiene para justamente lograr un cambio y un aprendizaje continuo en el estudiante, ¿no? En otras palabras, ¿por qué no estudiamos esa educabilidad como verdaderamente se merece? ¿Sí? Obviamente, el texto Vaquero va a criticar las posturas esencialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo esenciales o lo esencialista van a ver a la educabilidad desde un enfoque normal o normativo, ¿sí? Eh, Como esto en cuanto a ignorar, o sea, estas perspectivas lo que hacen es ignorar justamente las condiciones prácticas que la educación, ¿no? Crea y que puede facilitar o limitar el desarrollo individual, ¿sí? Entonces, justamente lo que quiere Vaquero es tener una visión más abierta,
donde la educabilidad sea entendida como una potencia, ¿no? del que tiene el estudiante en lugar de una esencia, ¿se entiende? Eso quiere demostrar, y lo demuestran todo el tiempo en su texto, poder reconocer nosotros esa capacidad de evolucionar y desarrollar de una manera única en cada estudiante, ¿no? Y no necesario seguir un adiestramiento o una línea o una norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si seguimos esa norma, muchos no están preparados para seguir esa norma, pero que no pasa nada, diría Vaquero. Es justamente nosotros darnos cuenta de que ese chico o ese estudiante no está preparado para aprender eso, pero también nosotros también estar preparados para eso, ¿se entiende? Obviamente lo que nos invita, y acá lo cité en una parte, en cuanto a que dice, educabilidad es la capacidad que posee el ser humano para formarse a través de sucesivos esfuerzos educativos, ¿sí? Que justamente es esto, ¿no? Cómo el estudiante, ¿no? El ser humano, sí o sí a través de esfuerzos, ¿no? Logra esa educabilidad. Obviamente, la noción de educabilidad como núcleo duro de dispositivo escolar moderno y su construcción sociohistórica y la concepción moderna de desarrollo y repercusión en el aula, ¿sí? Así se llama, digamos, el subtítulo donde comienza él. Lo que nos invita a comprender también Vaquero es que la educabilidad no tiene que equipararse a la capacidad para aprender, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta afirmación? Es que justamente la educación no es solo una cuestión de habilidades innatas, sino que justamente esta educabilidad va a implicar un contexto social, cultural, que influye en cómo y qué aprendemos, ¿sí? No solo se va a tratar de la capacidad individual del estudiante, sino de las oportunidades y los recursos disponibles que tienen en ese ámbito, ¿se entiende? Obviamente, lo que pude hacerte en el resumen es poder retomar las consignas que te dio el profe en su momento, que te decía, elegí alguna de las 3 frases y reflexiona en cuanto a lo que te parezca, ¿no? Entonces, para mí me pareció muy interesante, que es la que recién te comenté. Después la segunda es que el problema radica en mirar tales valoraciones en forma naturalizada y suponer que el desarrollo hacia la apropiación de prácticas culturales tan específico como la escritura o la ciencia expresen un desarrollo natural de los sujetos. Acá lo que se está criticando es la tendencia de ver el aprendizaje como un proceso natural y universal, lo que estamos trabajando desde el comienzo, ¿no? Obviamente Vaqueros nos va a invitar a considerar cómo la historia, la cultura, el contexto social van a moldear nuestras capacidades y prácticas, ¿sí? Es decir, la escritura y la ciencia no solo van a ser habilidades que se adquieren, sino que están profundamente influenciadas por los factores externos. Y eso quiere entender y reflexionar Vaquero, ¿sí? Y la última frase, que también ustedes lo marcaron en cuanto al trabajo, es: por ello, las prácticas educativas no pueden plantearse como prácticas técnicas, neutrales, estimuladoras de un desarrollo natural, sino como prácticas decididamente políticas. ¿Qué está enfatizando esta frase? Justamente que la educación está ligada a lo político, ¿sí? A ver, las decisiones que hay en la institución, ¿no? Va a decir o va a tratar de explicar Vaquero, no es neutral, o sea, no es algo que surge así de la nada por los docentes, no. Obviamente refleja un valor o valores, ideología, relaciones con el poder, ¿sí? Entonces, justamente la educación sí o sí es, y se ve y se visualiza como un acto político que obviamente o puede perpetuar o desafiar las desigualdades sociales, ¿sí? Obviamente estas 3 reflexiones que ahí están en cursiva, van a resaltar la importancia de poder entender la educación como un proceso complejo, ¿sí? Que siempre va a estar influenciado por diversos factores y no solamente como una transmisión de conocimiento, ¿se entiende? Y hay algo muy interesante que después lo vamos a ir dando porque son 3 autores. En este caso el primero va a ser Vaquero, que habla del fracaso escolar, ¿no? De cómo esta educabilidad, ¿no? Muchas veces al no estar adaptada, ¿no? al sujeto, se logra y se alcanza lamentablemente un fracaso escolar en el estudiante, ¿sí?
Él habla de un fracaso escolar masivo, ¿sí? ¿Qué es el fracaso escolar masivo para Vaquero? Son las altas tasas de repetición, de deserción, de bajo rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Y ahí te di como ejemplos para poder, digamos, entender un poquito más, pero seguro el término se hace familiar. La repetición justamente es cuando, bueno, el estudiante no aprueba las materias, no tiene mucha materia para rendir y rápidamente pierde el año. La deserción es cuando un estudiante abandona la escuela porque o no se siente apoyado o acompañado o no está, digamos, comprendiendo el aprendizaje, entonces abandona, ¿no? Y después el bajo rendimiento de los estudiantes cuando justamente no están rindiendo en una materia o en varias materias con bajas calificaciones, ¿no? Que puede justamente esto señalar que el método de enseñanza que se le está dando a ese estudiante no es efectivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a decir en cuanto al fracaso escolar masivo Vaquero? Que existen 3 posiciones acerca de las razones atribuidas del fracaso. Y esto es algo también que estaba en la consigna de la guía que me mandaste, o de la hoja de ruta, que seguramente te pueden llegar a preguntar porque ahí es donde se cierra el tema de Vaquero, ¿sí? Hay 3 posiciones acerca de la razón que se atribuye al fracaso escolar masivo. Una son las posiciones que se centran en el alumno, es decir, te lo trato de explicar así, con mis palabras, entonces no hacemos tan largo. Pero acá lo que tenés que saber es que se ve el fracaso, pero por responsabilidad del alumno, ¿sí? Es decir, puede estar centrada en el estudiante porque tiene una maduración en cuanto, está relacionada a la maduración en cuanto al desarrollo psicológico, ¿no? Tiene mucha violencia, es muy agresivo, o es algo intelectual, por ejemplo, o sea, siempre se va a centrar en el estudiante, ¿no? Que tenga algún problema el estudiante. Obviamente acá hay una noción de déficit, diría Vaquero, ¿no? O un retraso o un desvío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante no está en condiciones de aprender. El estudiante, ojo. Y bueno, y ahí te puse un ejemplo, un estudiante que presenta dificultad de aprendizaje debido a un trastorno de atención, por ejemplo, ¿no? Su maduración emocional y su capacidad para concentrarse va a afectar su rendimiento y lo que va a llevar obviamente a fracasar propiamente dicho. Acá entonces hay una primera posición en el estudiante. ¿Cuál es la segunda posición? Siguiendo con Vaquero, van a ser la posición, ¿no? Que esté centrada en la condición social y familiar del alumno, ¿sí? Acá no vemos tanto al alumno en sí, sino que en la condición que tiene ese alumno, ¿sí? Generalmente en los sectores populares, por ejemplo, no sé, que no puedan adquirir o poseer los recursos necesarios para poder tener una escolaridad exitosa, o no sé, un niño que vive en un barrio de alta tasa de criminalidad y violencia, lo que va a generar obviamente un mal rendimiento. O sea, como que tiene algo y se relaciona más con el contexto que tiene el estudiante y que por eso, o violencia, ¿no? Maltrato de los padres, abuso, o sea, tiene que ver todo lo que le rodea a ese estudiante y que lamentablemente le lleva a fracasar, ¿no? O también, no sé, un estudiante que tiene que trabajar, que necesita alimentar a su familia, a sus hermanos, entonces abandona la escuela, ¿sí? Esa es la posición que se centra en la condición social que tiene ese estudiante y en lo familiar. Y por último, ¿sí? Es la posición centrada en la relación alumno-escuela, ¿sí? Acá es una posición, ¿no? Que buscan atrapar el problema en la interacción de la característica que tiene el alumno y las prácticas escolares, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que se siente, ¿no? Desconectado de la cultura escolar y no ve relevancia a las materias, por ejemplo. Obviamente lo que va a provocar un desinterés y una falta de participación en la clase. Por eso justamente esa relación en cuanto a alumno-escuela, ¿no? Porque hay algo entre, para que uno entienda, no sé, contenido docente y alumno, ¿sí? Como que no están coordinando, no, entonces se lleva inmediatamente al fracaso. Por último, y vamos cerrando, hay una buena e interesante frase que dice, quien fracasa en la escuela aporta algún déficit, ¿no? Esto sugiere que el fracaso escolar puede estar relacionado con la presencia de déficit en diversas áreas, ¿no? Como problemas ya sean académicos,
emocionales, sociales, de aprendizaje, ¿sí? Pero en el contexto del texto de Vaquero, ¿no? Se puede interpretar que los estudiantes que no logran tener éxito en el ámbito escolar pueden estar enfrentando dificultades. Obviamente que le va a dificultar alcanzar su potencialidad, ¿no? Su educabilidad. Lo que puede incluir problemas de atención, falta de apoyo, dificultad en la comprensión de los contenidos. Pero justamente va a decir Vaquero que esto nos resalta la importancia de poder identificar, de poder abordar esos déficits para poder justamente brindar el apoyo necesario a esos estudiantes y mejorar su rendimiento académico, ¿sí? O sea, lo que quiere decir Vaquero es que no está mal darnos cuenta de esos déficits, pero también nosotros ser responsables de decir, bueno, no todo ese fracaso es del estudiante, o sea, no es que tiene él la responsabilidad, sino que en sí todo el ambiente, ¿sí? Sí, bueno, acá terminamos con esta parte.